Entonces ahí estamos comenzando a grabar. Todo lo que se dijo antes no está grabado, así que tranquilos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Le voy a pedir a mi hermano Gerson que por favor nos dirija en oración, por favor, para comenzar. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este nuevo reencuentro que tú nos permites luego de nuestro día laboral, de jornada. Gracias por este tiempo, Señor. Te rogamos desde ya que tú des sabiduría a nuestro pastor, Señor, para impartir los contenidos de hoy. A nosotros también eh, dispone nuestros sentidos, Señor, para estar atentos, para aprender e internalizar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este nuevo periodo de aprendizaje. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, esta noche vamos a abordar un tema dentro de lo que estamos hablando de la apologética, eh, que ahí, ahí se lo mandé. Perdón. Esta noche vamos a abordar el tema sobre lo que conocemos como el tema más que conocemos sobre la homosexualidad. Y ahora les acabo de enviar a su WhatsApp la declaración de Nashville, o Nashville Declaration, que es una declaración que fue elaborada el año 2017 y fue firmada por 22.000 pastores, teólogos, educadores, psicólogos y otros cristianos que abordan la situación de la sexualidad o la homosexualidad. Abarca varios temas, es bien interesante su lectura. Ahí se las mandé para que la puedan leer y compartir. Eh, el texto en general aborda la posición bíblica teológica reformada sobre la homosexualidad. Y debemos de entenderla como un fenómeno moral y espiritual, no como una condición biológica o psicológica. De esta manera, el punto de vista que se plantea es bíblico y se parte del reconocimiento de la crisis moral de la sociedad contemporánea y de la necesidad de que la Iglesia mantenga firme su enseñanza sobre el diseño bíblico, divino y bíblico del matrimonio y la sexualidad humana. ¿Ya? El fundamento, como hemos anticipado, es bíblico y teológico. Y está basado en Génesis 1 y Génesis 2, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, instituyó el matrimonio como una unión heterosexual y monógama. La procreación y la intimidad conyugal se entienden como bendiciones divinas dentro de este marco. El pecado, sin embargo, trajo la muerte a la naturaleza humana, introdujo desorden como el adulterio, la fornicación y la homosexualidad. Y esta última se presenta como un resultado de desorientación espiritual, no como una variante natural o legítima de la sexualidad, ya para que es el contexto en el cual nosotros vamos a conversar. Y vamos a ver que también la palabra en el relato de Génesis 3 muestra cómo el pecado afectó al matrimonio y a la familia y produce dolor, rupturas y conflictos. Cristo vino a restaurar el orden original de la creación, ofreciendo su misericordia, perdón y transformación. Así, según el texto, vamos a ver los actos homosexuales, al igual que otros pecados sexuales, pueden ser perdonados mediante arrepentimiento y fe en Jesucristo, lo que implica una renovación de la mente y del corazón. Así, la perspectiva bíblica de la sexualidad nos coloca en un planteamiento que el acto sexual solo es legítimo dentro del matrimonio heterosexual. Ya cualquier práctica fuera de este contexto es considerada contraria al orden de Dios. La lujuria, tanto la heterosexual como la homosexual, es vista como raíz
y producto del pecado. Es una desviación sexual. Y la doctrina bíblica enfatiza la responsabilidad moral del individuo. Sus deseos y actos sexuales son fruto de la voluntad, no de una predisposición inevitable. Así, la homosexualidad en la Escritura, tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la trata de manera negativa. Ahora, esto podemos ver ejemplos, vamos a verlo un poquito más adelante, estoy haciendo un resumen general, en Génesis 19, Levítico, Romanos, Corintios. Sin embargo, no debemos de olvidar que el mensaje evangélico, el mensaje de la palabra, ofrece esperanza y restauración. El arrepentimiento genuino, verdadero, abre el camino al perdón y a la nueva vida en Cristo. Y se sostiene que la homosexualidad puede ser abandonada mediante la regeneración espiritual y el poder del Espíritu Santo. También vamos a ver que hay consideraciones antropológicas, que el entorno familiar y social influye, pero no determina la conducta sexual. También hay abusos como la pedofilia, el incesto, la pornografía, considerados también opuestas y muestras de la degeneración moral y opuestas al Evangelio, opuestas a la palabra. Y vamos a ver también, y este es un punto bien interesante, que el punto de vista que el pastor Cornelio nos plantea, sobre la convivencia y el deber cristiano frente a la sociedad. La iglesia, el cristiano, mejor dicho, no puede aprobar el pecado, porque el pecado es una conducta contraria a la voluntad de Dios, contraria a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos el deber de predicar, proclamar el Evangelio, aconsejar, restaurar e incluso ejercer disciplina cuando sea necesario, sin coerción, sin violencia, pero el amor al pecador no implica aceptación del pecado, obviamente. Así que un tema bastante interesante y como les dije, les envié recién a sus WhatsApp la Nashville Declaration, que un documento fue firmado el año 2017, o sea, un documento relativamente nuevo, por teólogos, más de 22.000 pastores, teólogos, educadores, psicólogos y otros cristianos que se mencionan en el documento. Ahora, volviendo al texto mismo, propiamente tal, dice el texto: Dios como creador y gobernador de su creación y de todas las personas, ha revelado claramente su voluntad acerca del rol de las responsabilidades matrimoniales en los capítulos iniciales de la Biblia, los cuales son confirmados por toda la Escritura. No son aspectos aislados, sino que es un tema que ya desde el inicio del texto bíblico, en el libro de Génesis, el Señor va mostrando su voluntad respecto respecto a la sexualidad humana. Y vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, como personas capaces y responsables ante Él. Génesis 1:26. Y la relación del pacto entre Dios y su pueblo requiere de fe y obediencia. El pacto de Dios con su pueblo exige obediencia. Y lo vemos en Génesis 6, del 1 al 5, 1 Corintios 7:2, 2 Corintios 6:14, a modo de ejemplo. Los textos voy a mencionarlos en términos genéricos solamente en aras al tiempo, pero es interesante que ustedes en su estudio los vayan leyendo, un tema muy, muy interesante. Y que vuelvo a insistir, no solamente está acotado a la homosexualidad, sino que podríamos decir a toda desviación, a toda, a toda desviación sexual que pudiera presentarse. En la vida de la iglesia, ustedes nosotros, mejor dicho, como hermanos en el Señor, no estamos exentos de poder ver este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una respuesta bíblica sobre esto, ¿ya? No es un motivo de escándalo, es un motivo de reflexión bíblica, ¿ya?
Aquí es un tema que el Señor nos está mostrando y dándonos herramientas también para poder enfrentar también distintas situaciones de desorden que van surgiendo dentro de la iglesia. También en Génesis 1:28 el Señor dio el mandato de dar fruto y multiplicarse. Es decir, que la voluntad expresa de Dios fue poblar el mundo a través de la institución del matrimonio. El matrimonio fue instituido en forma heterosexual y monógamo, es decir, un hombre, una mujer y un hombre. No son un hombre y muchas mujeres, ni una mujer y muchos hombres, que también se da, sobre todo en países en África se produce este fenómeno. También la consumación y práctica sexual se debe desarrollar dentro del matrimonio, que es una expresión de la responsabilidad comunal y la procreación como de la intimidad personal y privada y de unidad de la pareja del matrimonio, un hombre y una mujer. Ahora, el pecado ha distorsionado la naturaleza masculina, femenina, heterosexual y monógama de las personas. Eh, Así, la homosexualidad no es una condición creada en términos bíblicos y teológicos. Es una manifestación de desorientación creada por el pecado en los pensamientos sexuales y en la vida de las personas. Esto es importante porque no es algo creado, ¿no? Surge a consecuencia del pecado. Y la homosexualidad, debemos también ser claros, como ya hemos ido anticipando, no es la única desorientación sexual pecaminosa, sino que la Biblia también habla en forma similar respecto del adulterio, de la fornicación y pensamientos y acciones lujuriosas. Debido a lujuria es el pecado del desorden sexual. Se habla en algunos textos de un apetito sexual desordenado. ¿Ya? Esa es la lujuria. Debido a la discusión actual acerca vamos a hablar de la orientación sexual, que es el concepto que se usa en el mundo, es importante destacar que la perspectiva bíblica acerca de la homosexualidad se expresa en términos tales como pecado, desorientación y degeneración. Esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído varias veces, pero ahí está la respuesta directa de las escrituras acerca de la homosexualidad. Así, la homosexualidad fuera la condición creada, eh, si fuera una condición creada por Dios, entregarían una ordenanza y normativa acerca de cómo vivirla. Y en ningún momento la Biblia habla acerca de una orientación homosexual. Es un tema extra bíblico, ¿ya? No es un tema que esté dentro de la Biblia como una alternativa, ¿ya? En Génesis 3:15 ofrece la primera promesa de liberación del engaño del pecado, del maligno y del poder del pecado. Y Jesucristo, el Señor, destruirá la autoridad y el poder del maligno en todas las áreas de la vida. Esto nos proporciona una tremenda esperanza. El Padre ha ofrecido su misericordioso perdón y restauración por medio de Jesucristo, y por medio de él recibimos una nueva naturaleza y poder sobre nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Todos los hijos de Dios están llamados, y estamos llamados, a vivir según la nueva naturaleza y a crucificar la lujuria y el engaño de la antigua naturaleza humana. Esto debido a la fe y a la sumisión al Señor en el matrimonio y en el acto sexual desde una perspectiva correcta. Eh, y esto también son buenas noticias de la gracia a todos los pecadores. ¿Ya? Luego, el pastor nos plantea el poder radical del pecado ha distorsionado nuestra vida sexual y el matrimonio. Por lo tanto, se requiere o se necesita, mejor dicho, una transformación total. En Génesis 3 se relata el efecto que el pecado tendría en el matrimonio y en la familia humana. Esto incluye la separación de Dios, una dolorosa separación espiritual dentro de la familia. Hay dolores de parto, dice la palabra, y también dolor en el trabajo, creciente tensión entre el marido y la mujer,
y la expulsión del primer hogar, del Edén. Y también las escrituras muestran cómo se abusó y torsionó el matrimonio desde el comienzo de la civilización cristiana. Jesucristo vino a salvar a personas y también a restaurar el matrimonio y nuestra vida a como fue al principio de la creación. Y se señalan ejemplos en Génesis 1:28, Mateo 19:4 y Juan 2. Los cristianos poseen la mejor noticia que se podría entregar a los pecadores. Dios no retendrá el pecado en contra nuestra, sino que ofrece transformarnos por medio de Jesucristo. Y esto también se aplica a pecados, como la homosexualidad, como también a otros pecados. Y toda persona tiene una dimensión sexual en su vida. Esto se expresa en personas que están casadas y también solteras. La persona soltera está llamada a vivir una vida de celibato. Es honorable y bueno permanecer soltero. El apóstol Pablo y el Señor Jesús lo eran. Es honorable y bueno casarse también, no que sean órdenes mejores o peores. La Iglesia romana establece una diferenciación del orden sacerdotal y el orden matrimonial, como colocando uno sobre el otro, pero ambos son honorables y buenos. Dios no establece una diferencia de que uno sea mejor o el otro sea peor, todo lo contrario. El Señor enseña y nos guía tanto en el celibato como en el matrimonio. Y es bueno casarse y es bueno vivir el matrimonio, como en el caso de José y María. Padre, José, padre terrenales de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, este es un paréntesis para que lo anoten. ¿Ustedes saben por qué a los José le dicen Pepe? Este es un dato anecdótico, un dato freak. Eh, Pepe es el resumen o la acróstico de PP, P.P. Pater putativus, o sea, padre aparente. Entonces, es por eso que se les dice Pepe. Es un dato freak por si acaso. No va a estar en la prueba, güey. Que recién me acordé por eso. Perdón. Está- Así los cristianos y no cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo con la voluntad del Creador. Él no reconoce la existencia de Dios, él no reconoce la existencia de Dios y de su autoría en nuestras vidas es secundario al hecho que Él existe. Hemos visto en el capítulo anterior que Dios existe más allá de nuestra voluntad, Dios no existe por nuestra voluntad. Entonces, Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, y claramente ha revelado su voluntad para con nosotros en la palabra, para mostrarnos eh, y enseñarnos sobre la sexualidad humana, nos hace responsables ante Él. Y el señorío de Jesús y el poder del Espíritu Santo así son necesarios para vivir una vida plena, ya sea siendo solteros o casados, ambos para la gloria de Dios. La expresión de la sexualidad también está relacionada con la voluntad de cada persona. La persona puede elegir tener o no tener relaciones sexuales. El no tenerla o el tenerla no es algo obligatorio, ya sea hombre o sea mujer. Debido a que los pensamientos y actividades íntimas de cada uno están controlados por la voluntad y no simplemente por emociones o predisposiciones determinadas. Los pensamientos y las acciones homosexuales son voluntarios. Lo mismo se aplica a la actividad heterosexual. O sea, no es algo que me atrapó y no sé cómo salir. Es algo, la voluntad guía. Entonces, siendo un acto de voluntad, la ley de Dios nos hace responsables de nuestra conducta. Podemos arrepentirnos de una conducta incorrecta y expresar una conducta restaurada. Eh, es tomar conciencia de lo que son los pecados, en el fondo, estamos hablando en este punto. Como eh, no es una condición preestablecida, sino que es un acto de voluntad
Y la palabra nos habla que puede ser transformada. La voluntad del hombre es transformada, la voluntad del hombre, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, volviendo a la perspectiva bíblica del acto sexual, y hemos anticipado, este se identifica dentro del contexto heterosexual del matrimonio. Así, el acto sexual fuera de la institución heterosexual del matrimonio se considera normal. ¿Por qué hablamos institución heterosexual del matrimonio? Nosotros entendemos que el matrimonio es heterosexual, no hay un matrimonio homosexual. Las normas bíblicas para el acto sexual se basan en la creación de Dios, su ley, el Evangelio, como están revelados e interpretados en las Escrituras. Toda desviación sexual es considerada extraña a la presencia del reino de Dios. En el reino eterno no habrá matrimonio, ya que el matrimonio ya habrá cumplido su propósito de procreación, compañerismo y comunión. Así, esto nos da pie a reflexionar también que la lujuria, sea heterosexual u homosexual, es considerada como la raíz de la anormalidad sexual. El pecado específicamente es la lujuria. Y la lujuria, algo habíamos anticipado antes, nos dice la palabra, es una atracción erótica fuera de lugar y a raíz de todas las anormalidades sexuales. Y la lujuria, ya sea heterosexual u homosexual, son anormales y deben de ser evitadas. La comunidad cristiana no podemos tolerar ninguna forma de lujuria. La aseveración no bíblica y no científica que las personas nacen homosexuales socava las dimensiones de la voluntad, de la moral y la responsabilidad respecto a nuestra sexualidad. Así, en vez de justificar la homosexualidad defendiéndola como un asunto de orientación, es mucho más saludable enfrentar nuestros pensamientos y conductas que sí pueden cambiar. El Señor nos transforma y nos llama a abandonar el pecado, cualquiera que éste sea. Y en el caso que estamos hablando, es un llamado del Señor a abandonar el pecado de la homosexualidad. Los cristianos están llamados a vivir según el fruto del Espíritu y no según la lujuria y la carne. Y para esto eh, significa vivir según el Espíritu de Dios, y se debe ser un cristiano regenerado. Esa palabra cristiano regenerado, bueno, suena como reiterativa, porque no puede haber una regeneración, no se podría ser cristiano si no hay si no somos regenerados. Un verdadero cristiano es regenerado por el poder del Espíritu Santo. El pecado del hombre no regenerado está definido por la ley, y no obstante la regeneración solo proviene por en la fe en Jesucristo. Ahora, la palabra se refiere específicamente en términos negativos acerca de la homosexualidad. La homosexualidad está expresada en términos negativos. Esto se ve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Génesis 18-19, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, destacan la dimensión de la degeneración sexual y el castigo de Dios por eso. La ley de Moisés prohíbe la actividad homosexual en forma específica, Levítico 18-22, Deuteronomio 23-18, Romanos 1 del 8 al 32, como antes mencionamos, y al 2:16, describe el proceso de degeneración como la supresión de la voluntad revelada acerca de Dios y de sus normas, cambia la verdad de Dios por idolatría, Dios los abandonó a su lujuria natural, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, recibieron lo que merecían por las acciones cometidas en sus cuerpos, aprobaron los que practican el pecado, condenan a otros por practicar tales pecados mientras hacen lo mismo en secreto, y rechazan el Evangelio como la solución misericordiosa de Dios. Los apóstoles ubican la actividad homosexual fuera del reino de Dios, tanto aquí como en la vida eterna. 1 Corintios 6:9 y Apocalipsis 22:15, donde la palabra nos dice no habrá allí homosexuales. El mensaje bíblico para los homosexuales es positivo, pues puede confesar su pecado, arrepentirse y recibir el perdón y ser restaurados al propósito que Dios tiene para su vida. Eh,
nos está diciendo y esto es interesante, que ya nos va anticipando en este análisis que hace el pastor Henneman, que este es un pecado y podemos confesar nuestros pecados, y como cristianos debemos confesar nuestros pecados como una muestra y necesidad de la gracia que opera en nosotros. Y podemos arrepentirnos y debemos arrepentirnos. Podemos recibir el perdón y recibimos el perdón. ¿Y por qué insisto en este puede y quizás no? Porque nosotros, la palabra es categórica en darnos el perdón, al confesar nuestros pecados y manifestar nuestro arrepentimiento. Y somos restaurados a propósito que Dios tiene conforme al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Es decir, no es una opción para el cristiano. Quizás podría, a lo mejor, quién sabe, no, no es así. Nosotros debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, recibimos el perdón y somos restaurados por Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los pensamientos y acciones homosexuales son pecados perdonables si hay arrepentimiento como respuesta al Evangelio. El apóstol Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 6:11, esto erais algunos de vosotros, erais en tiempo pasado. Solo el pecado en contra del Espíritu Santo es imperdonable. Y el perdón significa no practicar el pecado nuevamente. Es el arrepentimiento verdadero. Creer en el perdón que Jesús ofrece y vivir reconciliados y restaurados con Dios, el prójimo y consigo mismo. Eh, Entonces, la homosexualidad es una condición que puede cambiar y purificar nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y esto es interesante en este análisis porque vemos al hombre pecador, a la mujer pecadora, porque la homosexualidad eh, también afecta a mujeres, no solamente al varón. También hay mujeres que están afectadas por el pecado de la homosexualidad. Se le conoce como lesbianismo, ¿ya? Pero es esencialmente el mismo razonamiento, la misma situación. Y todo otro pecado de carácter sexual. La Escritura enseña que somos concebidos en pecado y nacemos también en pecado. Todos los pecados, excepto el de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, son perdonables. Si un hombre puede ser perdonado, también puede ser restaurado. Y todo cambio de una condición o acción pecadora requiere arrepentimiento consciente, es decir, alejarse y no volver a pecar, y creer en la intervención salvadora de Dios en su reino. El reino de Dios es infinitamente más grande que el poder del pecado. El cristiano debe vivir de acuerdo con su nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo. Esto involucra dejar de lado, hacer morir los deseos, la carnalidad del viejo hombre y vivir de acuerdo al nuevo. Todo cristiano lucha con su vieja naturaleza y lujuria. Ya sea que alguien es adicto a las drogas, a la comida, a la nicotina, al alcohol o al sexo. La lujuria a la carne debe ser crucificada a diario. En nuestra naturaleza caída nos inclina al pecado, pero la ley de la conciencia nos restringe y la regeneración nos transforma. Cuando una persona ha llegado a ser alcohólica, adicta, glotona u homosexual, su naturaleza humana es permanentemente dañada. Sin embargo, para el cristiano, la naturaleza humana no es determinante. Si fuiste alcohólico, si fuiste alcohólico, siempre lo serás. Es cierto que hay secuelas permanentes, no podemos negarlo, pero no de una orientación permanente, pensamientos, conductas y responsabilidades. Siendo alcohólico, tu hígado se echó a perder, no vamos a poder restaurar el hígado de una cirrosis hepática. Podrán haber medios paliativos médicos, pero eso es lo físico. Espiritualmente, nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras responsabilidades a través de la palabra son transformadas.
si ha sido drogadicto, podemos perder capacidad mental, y eso es una realidad. Pero ante el Señor podemos arrepentirnos de ello. Entonces, el llamado eh, es a entender esta situación de pecado, de lujuria de la carne, que debemos de crucificar a diario. Y no solamente en la homosexualidad, sino que todo tipo de lujuria, la pornografía, las conversaciones, también son situaciones que afectan al creyente, que afectan a su vida. Algunas personas, volviendo a la homosexualidad, consiguen un cambio de sexo a través del campo de la medicina, mediante intervenciones quirúrgicas. Esto pareciera indicar que el sexo es una orientación que se puede cambiar. No obstante, las acciones pecadoras del hombre no son prueba de moralidad. En vez de eso, deberíamos seguir los principios que nos entregan las Escrituras. Hay personas que se operan el cambio de sexo. Hoy en día en nuestro propio país, en Chile, vivimos situaciones como esa. Y es un tema bastante preocupante porque voy a usar entre comillas, llamadas agendas valóricas, eh, hoy día están afectando incluso a los niños. Los niños pueden tomar sus propias decisiones frente a sus padres. Ahora, también hay bastante irresponsabilidad de muchos de los padres que, bueno, si el niño lo quiere, ¿qué le vamos a hacer? O si el niño lo quiere, yo lo voy a apoyar. Debería haber ahí una situación de mayor cuidado, de mayor control. Hoy en día no solamente está regulándose esto hacia los adultos, sino también hacia los pequeños, que no tienen plena conciencia de sus actos. Eh, entonces, volvamos, el cambio de sexo es una orientación también pecaminosa y no podemos justificar se puede hacer, con eso ya está perdonado. No, no es eso. Algunos cristianos han argumentado que la homosexualidad es una enfermedad y no un pecado. Y esto también es un error, porque si fuera verdad, entonces tendría que haber alguna cura, algún remedio. Si fuera una enfermedad hereditaria, quizás los padres querrían sanarse, pero las escrituras no hablan de la homosexualidad como si se tratara de una enfermedad física o mental, sino que es una enfermedad espiritual. La buena noticia para los homosexuales es que la homosexualidad no es una condición biológica predeterminada, sino una manifestación espiritual pecadora. Y esto significa que se puede dejar de ser homosexual si enfrentamos el pecado. Todo pecado, sea lo que sea, se puede vencer a través del Evangelio de Jesucristo. En la confesión de nuestros pecados, eh, y atrás, fui testigo de un hermano que se paró en medio de la congregación a pedir perdón, pidió un tiempo para poder pedir perdón por su pecado, referido al alcoholismo. Y si uno no lo ve o no lo dice, difícilmente se hubiera podido dar cuenta. Pero se paró y tuvo esa valentía ante la congregación, digo. Pero yo digo, cuando algún hermano confiesa en sus pecados públicamente, también es nuestro deber orar por ese hermano. Y recordamos las escrituras donde el Señor Jesús dice que este género no desaparece sino es con oración y ayuno. Hay una responsabilidad de la iglesia de vivir, de apoyar y de orar por el hermano y de ayunar también por el hermano. Y en el caso que estoy hablando del alcoholismo, lo mismo puede con respecto a la homosexualidad. Es nuestro deber de orar, ayunar y acompañar. Así tenemos nosotros, esto nos da preámbulo para otra implicancia de enseñanza bíblica acerca de las dimensiones de la homosexualidad. Hay consideraciones respecto a la orientación, con respecto al nacimiento.
La Biblia nos enseña que todas las personas son concebidas y nacidas en pecado. La Biblia considera a toda persona fuera de Cristo como no justa y espiritualmente muerta. Solo mediante la gracia nuestra relación con Dios puede ser restaurada. Debido al pecado original, toda persona enfrenta el dilema de tener que reconciliarse con Dios. Todos tenemos que reconciliarnos con el Señor. Y este es un asunto importante de todo el problema, porque la presencia del pecado en nuestro ser y los demás a través del mundo son susceptibles a fallas humanas, impedimentos, imperfecciones y anomalías. La respuesta de Jesús acerca de por qué todo lo anterior existe apunta a la gracia de Dios en la restauración. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos enseña la palabra. Las imperfecciones de nuestra condición humana se ven en el caso de las hermafroditas, que nacen con órganos sexuales femeninos y masculinos. Esta condición requiere orientación, ya sea lo femenino o masculino. Y esta anormalidad física no es una anormalidad moral. La cirugía correctiva y desarrollo personal hacia uno de los dos sexos a través de la edad más temprana posible. Y aunque los hermafroditas no son moralmente responsables de esa condición física por la que nacen, sí también deben asumir una completa responsabilidad moral en cómo responden a esta condición. Perdón. La tesis de que cada persona tiene una de las dos orientaciones por nacimiento es apoyado por nuestro ADN. Solo hay dos géneros, según el ADN, masculino o femenino. No existe un ADN intermedio. El pecado se transmite de una generación a otra también. Reconocimiento del pecado, arrepentimiento y restauración debe ser logrado tanto por los padres como por los hijos. Delante les decía, mencionábamos la distorsión que hoy existe, que muchos padres avalan la decisión, y uso la palabra entre comillas, decisión de sus hijos menores de edad. Ellos, su deber es protegerlos, no empujarlos, sino protegerlos y orientarlos. El efecto del pecado que se transmite de una generación a otra puede ser de distintas formas, a través de limitaciones físicas que se transmiten en madre a hijo, puede expresarse a través de conductas erróneas. El pecado que más prevalece es el de los padres que no buscan la gracia de Dios a través de Jesús, de la fe en Jesucristo y dependencia del Espíritu Santo. No obstante, cada persona nace con una conciencia y responsabilidad moral para poder enfrentar los efectos del pecado. Y Dios habla a nuestro entendimiento, Dios habla y transforma nuestro ser. El argumento que alguien hereda una condición homosexual de dos padres heterosexuales o homosexuales no tiene ninguna lógica ni biológica eh, que respaldar. Por el pecado, de hecho, las normas de Dios son quebrantadas y producen caos personal y social. Los pecados sexuales, tales como la lujuria, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, prácticas de inseminación artificial indiscriminadas, todas producen el efecto destructivo del pecado. Por ejemplo, eh, la inseminación artificial. Hoy en día leemos noticias de arriendo de útero, donde las parejas arriendan eh, el útero de una mujer para que nazca un hijo y este hijo les pertenezca. Eh, para usarla, o bien los mismos niños de probeta también. Es un tema también discutible que está vinculado a esto. Eh, el hecho que el hecho de los nacimientos de niños en probeta, que se llama, importa también la inseminación de muchos óvulos y muchos espermios. En el camino mueren muchos y, y en este ensayo y error o la oportunidad que uno de ellos nazca, también importa también afectar a la misma naturaleza. Son temas que es difícil de enfrentar y debemos de reconocerlo, pero nosotros tenemos que buscar y debemos de plantearnos en todo momento
cómo damos gloria a Dios de acuerdo a las normas bíblicas para la espiritualidad, la familia y el matrimonio. También debemos de considerar limitaciones difíciles debido a la presencia y el resultado del pecado. Las escrituras se refieren favorablemente a los eunucos. Algunos hombres eran castrados por elección o por desarrollo anormal de los órganos sexuales. No hay palabras en ello negativas. Eunuco, recordemos Felipe y el eunuco en el libro de Hechos, era un hombre castrado, pero también también hay una situación compleja. Muchos de incluso hasta entrado el Renacimiento, se castraba a los niños para que sus voces no cambiaran. Entonces, es una práctica bastante, hoy día viéndolo con perspectiva, bastante reprochable, repudiable, castrado para que pueda seguir cantando. Entonces, son temas que nosotros debemos de analizar, volvemos a insistir, a través de la Biblia, y reflexión, oración, ayuno, pensando y reflexionando cómo el pecado influye en nuestra sociedad. La Biblia enfatiza fuertemente el poder destructivo de la ley y la intervención del Espíritu Santo. Debemos de orar por la intervención de Dios en la historia. Para concluir, la Biblia apunta a la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y el poder de restauración o de regeneración del Espíritu Santo como solución al pecado. El pecado nunca es justificable, pero somos llamados a encontrar justificación solo en Cristo. Somos justificados solo en Cristo. Siempre el hombre va a buscar justificación a sus conductas. Siempre va a encontrar argumentos, aunque sean de lo más insólitos, pero nosotros debemos de pedir al Señor que Él obre, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y también en la iglesia para también levantarnos como dice la palabra, defensa y baluarte del Evangelio. Eh, También hay otras dimensiones, por ejemplo, el medio ambiente. Eh, la Biblia eh, enfatiza el desarrollo de la moral, la responsabilidad y la rendición de la, de la humanidad. Las personas nacen con una conciencia interna y con leyes externas. El quinto mandamiento centra su atención en el Padre y el Hijo. La ley del Antiguo Testamento y la enseñanza del Nuevo Testamento hablan acerca de la educación y la formación moral de los niños. El incesto, el abuso sexual infantil, la pedofilia, la prostitución, el exhibicionismo, la pornografía infantil y cualquier forma de corrupción sexual de niños, la pederastía se llama, que pueden desembocar en una actividad homosexual. Están condenadas explícitamente en las Escrituras, Levítico 18. Han habido moral, no es un concepto moral, sino que es un concepto de pecado. Lo moral es humano, siempre yo digo, hay conductas que son perseguidas. Por ejemplo, el abuso infantil, la pedofilia, la pornografía, legalmente. No solamente es un concepto ilegal, no solamente es un tema inmoral, sino que es un tema de pecado. Y llegamos al entendimiento, a la raíz espiritual del pecado del hombre. Ahora, también el pastor nos plantea las relaciones homosexuales. Las relaciones homosexuales se expresan a través de una variedad de actos y relaciones. Hay muchas formas científicas y populares que la describen de la siguiente manera. La actividad auto-homo se expresa a través de la masturbación, del sexo auto-oral, la pornografía u otras actividades personales. Eh, la pedofilia involucra relaciones sexuales entre un adulto y un niño. Una actividad homopedofílica es una actividad homosexual con niños. La homosexualidad se refiere al consentimiento de adultos entre hombres o mujeres lesbianas para tener relaciones sexuales. Una persona bisexual es una actividad como homosexual y heterosexual.
El homo bestial es practicar relaciones homosexuales con un animal. El celibato, en la perspectiva bíblica, es frenarse de pensamientos sexuales lujuriosos, palabras y defensa activa o pasiva. El celibato requiere someterse a las normas bíblicas para la vida sexual y marital. Eh, el célibe es un don, no es una imposición. Hemos visto en nuestro país y en muchos países como la Iglesia romana en un desenfreno de este celibato forzoso, abusó de niños y abusa de niños. Yo no, en lo personal, se me perdonarán en mi opinión, este es un punto de opinión, creo que el pecado no se elimina por decreto. Y en la medida que estos hombres vivan reprimidos, sus conductas y atentados en contra de niños van a continuar. El celibato impuesto, contrario a la Biblia, es pecaminoso. No es un acto de amor ni de entrega, como lo plantean. El celibato requiere una perspectiva bíblica de, de, de sometimiento a las normas bíblicas para la vida sexual. ¿Ya? También se habla de la defensa de la homosexualidad. La homosexualidad no permite o sea, perdón, la Biblia no defiende la homosexualidad, es decir, la promoción activa o pasiva de la lujuria homosexual, pensamientos o actos. En una sociedad pluralista se requiere un cierto grado de tolerancia, no solo en asuntos de sexualidad, sino también respecto a la religión. Sin embargo, al parecer, la comunidad homosexual no solo quiere los mismos derechos como seres humanos y ciudadanos de la sociedad, sino que desean un trato preferencial. Por ejemplo, el género ya está protegido por la Declaración de Derechos Canadienses. Y así vemos una discriminación evidente hacia una determinada orientación sexual en nuestra sociedad. La historia de la humanidad ha estado siempre dominada por grupos que defienden intereses muy particulares, y nuestro Señor Jesucristo ha liberado siempre a su pueblo de los que ellos reclaman. Miramos al Mesías, el libertador, el ungido del pueblo de Dios, para liberarnos de las conclusiones draconianas de una cultura liberal y nihilista. Yo tuve la ocasión de trabajar en el proyecto de ley de culto y me di cuenta que muchos diputados y senadores eh, de distintos colores políticos apoyaban que la iglesia pudiera tener una igualdad frente a la iglesia romana. Pero con el devenir del tiempo, muchos pastores que se levantaron en contra de la inmoralidad de las leyes que se han ido dictando, los hicieron callar precisamente porque, bueno, ustedes tienen ya su propia ley, ahora dejen que otros tengan su ley. Entonces, el juego político fue bien interesante desde ese punto de vista para poder conversar y meditar. Eh, entonces surge la pregunta, ¿puede coexistir los cristianos y los homosexuales? O bien desde otro punto de vista, ¿cómo pueden los cristianos coexistir con homosexuales no arrepentidos en una sociedad que no solo protege la actividad homosexual, sino también la promueve? Esta respuesta, este planteamiento de reflexión, debemos de verlo, según el pastor Cornelio, desde el siguiente punto de vista. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se gobernaba por las leyes de una teocracia, que consideraba la homosexualidad como un crimen digno de pena máxima. A la comunidad de cristianos del Nuevo Testamento no se les dio la espada para ejercer la pena capital. Sin embargo, la Iglesia del Nuevo Testamento se manifestó con firmeza en contra de la homosexualidad. Bíblicamente, no se hace una distinción clara entre condición y práctica homosexual. La Biblia es clara en el sentido que los cristianos no deben ser homosexuales, aun cuando un homosexual sea tentado por pensamientos homosexuales. Como cristiano no debe vivir según la antigua identidad sexual.
Los cristianos deben limitar la influencia de pensamientos y acciones homosexuales en la sociedad. Se necesita crear leyes y ser estrictos en la aplicación de ellas para proteger a los niños tanto de la pedofilia homosexual como heterosexual. La perspectiva bíblica acerca de la salvación, la santidad, la sexualidad en el matrimonio necesita ser enseñada en el hogar y cuando sea apropiado en la iglesia y en la escuela. Tenemos que ser cuidadosos también en los temas como lo abordamos. No podemos hablar abiertamente de sexualidad frente a los niños. Tenemos que ser cuidadosos, es un tema con adultos, con criterios formados. No porque tenemos que ser respetuosos también del entendimiento. Cada etapa de la vida, de la vida de las personas, requiere un tratamiento también de respeto. Si vamos a hablar temas, también tenemos que ser respetuosos con las hermanas, con los hermanos. O sea, en el sentido de cómo enseñar, tiene que ser bíblico, pero siempre respetando también a los hermanos. No puedo hablar yo abiertamente de los órganos sexuales delante de los niños, por cuidado, por respeto y por entendimiento también de formación. Pero sí puedo hablar con los padres, sí podemos hablar con los hermanos, también en un criterio de respeto y de cuidado. Así, la perspectiva bíblica nos enseña acerca de la salvación, la santidad, la sexualidad del matrimonio, eh, y debe ser enseñado en el hogar y cuando sea apropiado en la iglesia y en la escuela. Se necesita investigación científica e informes precisos acerca de sus hallazgos. Nosotros tenemos que investigar, también analizar, dar respuesta a muchos hermanos y hermanas. La iglesia debe evangelizar, aconsejar y amar a los homosexuales. Estamos llamados porque la Biblia denomina que las personas que se rebelan contra Dios son enemigos, pero no así nos amó lo suficiente para enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él nos recuerda que la venganza pertenece al Señor. Mira, la venganza es el Señor. Y nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. El apóstol Pablo nos dice, y esto erais algunos, repitiendo lo que ya hemos hablado anteriormente en 1 Corintios. Mientras se evangeliza a los homosexuales no cristianos, también debe darse atención a los cristianos que luchan con la homosexualidad. No es adecuado prestar más atención a las tentaciones homosexuales que a otras luchas con el pecado. Todos los cristianos luchan con el pecado y deben crucificar a diario la lujuria de la carne. Cuando se necesita consejo especial y oración, por supuesto, los líderes de la iglesia y amigos cristianos deben ser consultados. Hay una estadística, yo no la encontré, pero les pido que hagamos un acto de fe. Tiempo atrás la leí, que dice que muchos pastores y hermanos en Estados Unidos eran adictos a la pornografía. Entonces, la pornografía hoy en día es una fuente muy directa. No es necesario gastar dinero, sino que para poder acceder a ella. Y hay muchos cristianos que caen en ella. Entonces, nuestro consejo es orar, pedir consejo. Eh, ¿Me dan un minutito que justo está metiendo ruido en un vehículo afuera? ¿Me dan un segundito por favor, para hacer la ventana? Ahí sí, que haya un ruido ambiente. Debemos de orar también por nuestros líderes. Y si me ha tocado ser testigo también de situaciones complejas en la vida de la iglesia, de hermanos, de pastores adictos a la pornografía, también de problemas que surgen de la sexualidad, no solamente quiebres matrimoniales, sino también de situaciones complejas de resolver. Pero la gracia del Señor es la que obra. La gracia del Señor, su amor por su iglesia, es la que nos va a guiar. Yo, por ejemplo, aconsejaba, obviamente no se pueden dar nombres, pero a un matrimonio, por ejemplo, a un esposo que estaba adicto a la pornografía,
Entonces fue algo muy simple, le dije, un día le dije, mire, ¿dónde está el computador? No, está en mi pieza. Bueno, cámbielo de lugar y póngalo en un lugar que sea visible. ¿Para qué? Para que la tentación baje. Si tu computador está pues, escondido, la tentación va a ser grande. Pero si lo colocas en un lugar que es más público, obviamente tú puedes estar más expuesto a que te sorprendan. Es una, porque le trajo un gran dolor a su esposa al saber que su esposo estaba adicto a ella. Pero el Señor restauró ese matrimonio eh, en oración, en cuidado. Eh, entonces también debemos de aprender a buscar soluciones prácticas también en el amor del Señor. Obviamente no era el problema del computador, ni la ubicación, obviamente, pero es una forma de poder decirle, mira, ya que estás escondido, date vuelta y de esta manera tú mismo te vas a cuidar, a autocontrolar de esta situación. La iglesia no puede usar medios violentos o coercitivos para cumplir su parte de la misión de Dios. Dios nos ha dado su palabra profética, intercesión sacerdotal y el liderazgo de los oficios de la iglesia, para que las personas de Dios sean testigos de las naciones. La relación de los cristianos y de las iglesias con la sociedad global es a través del gobierno, la ley, los servicios de la comunidad, la evangelización personal y la adoración. Y debemos de ser activos en todos los niveles de la vida para expresar el señorío de Jesucristo. Nosotros decimos, porque así la Biblia nos enseña, que todo es para la honra y la gloria del Señor, en nuestro trabajo, en el gobierno, en el servicio público, la empresa, en la educación, en las profesiones, sea cual sea el trabajo que tengamos, nosotros debemos de dar honra y gloria al Señor. Sea cualquiera sea el trabajo que realicemos, honra y la gloria al Señor en todo momento. Ese tiene que ser nuestro paradigma, nuestro entendimiento. Y la tolerancia social no debe ser vista como una aceptación o compromiso social. La venganza es al Señor, pero nuestra tarea es evangelizar y servir a todos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Yo tuve la ocasión de conocer una hermana que trabajaba con personas con SIDA. Dura el trabajo, complejo, pero ella desarrollaba su ministerio como enfermera, atendiendo a ellos, pero al mismo tiempo llevando la palabra a estos hombres que estaban afectados por esta enfermedad. Que Dios libere nuestra nación, a nuestras iglesias, a nuestros hogares y a nuestros corazones por su palabra y el Espíritu transformador. Que Dios tenga misericordia de nosotros y debemos de animar a los cristianos, a las iglesias cristianas, a predicar y practicar las enseñanzas bíblicas acerca de la espiritualidad y del matrimonio. Hoy en día el matrimonio, la estadística indica que cada vez hay menos matrimonios y nosotros lo podemos ver en nuestras propias iglesias. eh, no, ya es algo extraño, pero nosotros tenemos que motivar a las personas que están conviviendo, a los jóvenes que están emparejados, porque pareciera que es un nuevo técnico, esta es mi pareja, hablamos nosotros en Chile, te presento a mi pareja y lo aceptamos. Entonces nosotros nuestro deber no es de cerrarle las puertas, usted no puede entrar, no, sino que es acogerlos y guiarlos en el Señor de la necesidad que tienen de vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme a las enseñanzas espirituales y acerca del matrimonio. Y una de las razones por la que nuestra sociedad, que nuestra nación está acosada, es por el relativismo moral, la legislación moral que es de débil testimonio y abierto error dentro del protestantismo y también, por qué no decirlo, del catolicismo, del romanismo, digo yo. Esa ya es forma de expresión mía. Pero entonces, mi amado hermano, la tarea es de día a día. Usted y yo nos vamos a enfrentar en distintos momentos, en distintas circunstancias, con distintos grupos de personas. Y tal como predicamos, no robarás, no matarás, no hurtarás, también nosotros debemos de enseñar los valores de la sexualidad bien llevada.
defendiendo la obra del Señor. Puede ser que en tu iglesia haya algún hermano que sea o hermana que tenga que sea homosexual. Nosotros no le cerramos las puertas, nosotros le aconsejamos. Pero esto no significa que nosotros, por ejemplo, vayamos a decir, bueno, elijamos la pastora o elijamos pastor, elijamos los presbíteros o démosles cargos para que los cargos no transforman a las personas. Los ministerios no los transforman. Ahí a veces se comete el error de pensar que voy a usar la palabra, pero esa es que no me gusta yo a los ministerios. Pero para que nos entendamos, eh, pensamos que dándole un ministerio, dándole un trabajo, los hermanos van a cambiar. No, es la palabra de Dios la que transforma. Así que lo que este apunte en esta parte nos va a ayudar mucho y yo les aconsejo su lectura con harto detenimiento, porque no solamente se refiere a la homosexualidad, sino que está hablando de muchos aspectos de la vida moral de la iglesia, de la vida espiritual de la iglesia, mejor dicho. Vaya, no se me quita totalmente la tos. Entonces, mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta. Yo los animaría a que respondan los cuestionarios, insistirles que si alguien necesita un apoyo, me llame, me escriba para poder ayudarlo. Que hay algunos que todavía no hacen sus cuestionarios, no se dejen estar, háganlo por favor, y así poder aprobar. No son, si ustedes se dan cuenta, no son conceptos que estén inventados, sino que muchos de estos conceptos usted ya los conoce. No son conceptos que nos vayan, oh, esto nunca lo... Hay perspectivas, claro, que no las conocíamos, entendimientos novedosos, pero los animo a que lean, a que estudien y bueno, como decíamos, que para el Señor sea la honor, la honra y la gloria. Entonces, hermanos, no sé si hay alguien que tenga alguna opinión. Y si no fuera así, daríamos por concluida la clase y le pediría a mi hermano Luis, José, que ahí lo veo, que por favor nos dirija en oración. Ok, Mi hermano Luis, por favor. amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por este tiempo que hemos tenido de conocer de ti, de tu palabra, de aquello que tú quieres para nosotros. Vivimos en un mundo caótico que cada día se desenfrena más y muchas veces como iglesia vamos adaptándonos y esto es un grave error. Permítenos, Señor, estar siempre sometidos a tu palabra, que podamos ser esa columna y baluarte de la verdad, de la que tu misma palabra habla. Ayúdanos, Señor, bendícenos, ayúdanos en esta clase, ilumina nuestras mentes al momento de responder los cuestionarios, bendice a nuestro pastor que nos ha dado la clase y así también a cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.